Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a tratar un tema que es necesario que nosotros cristianos clarifiquemos. Hoy en muchos lugares se está hablando de que los animales son personas no humanas. Incluso en el ámbito político, legislativo, hay quienes están haciendo este esfuerzo para que se reconozca la personeidad de los animales, personas no humanas. También se habla mucho de derechos de animales, pero estas concepciones del animal como persona o de los derechos de los animales se contraponen directamente con el pensamiento cristiano, que es el que construyó la civilización occidental. Hablar de animales como personas o de derechos de animales en realidad perjudica la visión que tenemos sobre nosotros mismos, sobre qué es el hombre y cuál es la relación que el hombre tiene con la creación. He invitado a un joven que ya he tenido aquí en el canal, que ustedes conocen. Gracias a Dios su trabajo está siendo cada vez más conocido. Él es Horacio Justo. Él se ha estado especializando en el tema del ecologismo y ha denunciado y está denunciando pues esta ideología que no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano de presentar al hombre como el administrador de la creación. Ya tenemos un programa con Horacio en el que hablamos de por qué el ecologismo, como se está vendiendo ahora, es incompatible con el cristianismo. Lo he invitado para que nos explique ahora por qué los animales no son personas ni tienen derechos. Y esto no significa que estamos a favor de causar dolor, sufrimiento a los animales, de destruir las especies, de ninguna manera. Antes de recibir a nuestro invitado especial de hoy, quiero pedirles, como aparece ahí en la pantalla, que me apoyen. Ustedes apoyan mi trabajo si le dan unos clics ahí en su dispositivo, a los botoncitos que tienen. Ustedes hacen que los algoritmos de YouTube se muevan y el contenido de este canal y de este video se promueva en la plataforma de YouTube. Si ustedes no hacen esto, yo no lo puedo hacer por ustedes. Este contenido se queda ahí, pero no va a ser promovido en YouTube. Así es que les pido de favor lo siguiente: denle clic en este momento, por favor, tómense el tiempo de suscribirse al canal si no lo han hecho. Revisen si siguen suscritos, porque algunos me han avisado que se habían suscrito y luego aparecen como no suscritos. Algo pasa aquí en esta plataforma. Hay algunas formas de censura. Así es que por favor denle clic al botón que dice suscribirme o suscribirse ahí en su dispositivo celular, en su computadora. También es muy importante que le den un like al video, clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba, porque de esa manera ustedes hacen que YouTube promueva el contenido de este video específicamente, el que están viendo, y que compartan, por supuesto, este video para que les llegue a más personas. Ahora les pongo en pantalla las plataformas en las que pueden ustedes encontrar los audios de todos nuestros programas. Para los que les conviene más seguirnos en formato de audio, busquen en cualquiera de esas plataformas Conservando la Fe y van a encontrar el contenido de todos nuestros programas en formato de audio. Por último, les estoy poniendo las redes sociales en las cuales pueden seguirme. Ahí está el canal de Telegram, que lo recomiendo que se unan a ese canal. Lo pueden encontrar en Telegram como @conservandolafe. Ustedes le dan clic al botón que dice unirme cuando les aparece el canal. Allí subo contenido más frecuente, más breve, que no puedo estar compartiendo a través de YouTube. Entonces les invito a seguirme por Telegram. También les invito a que se den de alta en la red que estamos haciendo de seguidores de Conservando la Fe por medio de WhatsApp. Ahí está el número al que ustedes pueden enviar un mensaje diciendo alta. Luego les va a llegar un mensaje automático que les pide algunos datos para poder registrarlos. Únanse a la red de Conservando la Fe. Gracias a todos por su confianza. Gracias por seguir este canal. Bien, pues ya tenemos en pantalla a nuestro invitado de hoy, Horacio Justo. Horacio, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, padre, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí con usted. Sigo su canal y me siento muy honrado de poder en esta oportunidad estar acá transmitiendo aquello que he recibido. Excelente. Yo también agradezco mucho que haya aceptado la invitación. También estoy al pendiente veo cómo te has ido desarrollando y especializando en el tema y gracias a Dios pues está creciendo este movimiento de jóvenes que piensan correctamente, que están formando el pensamiento cristiano y que se están preparando también para exponerlo claramente y defenderlo. Te felicito por lo que haces y gracias por la invitación, Horacio. Pues bueno, como ya te había comentado, vamos a hablar de por qué los animales no son personas ni tienen derechos. Eh, Hay una confusión muy grande en el ámbito cultural, lamentablemente, y esto pues en perjuicio del ser humano, obviamente, ¿no? El demonio confunde nuestra inteligencia para que no captemos la realidad como es, sino para que pensemos que nosotros podemos construir la realidad según nuestro gusto. Y bueno, ha causado mucho daño. Tú estás muy formado y adentrado en el tema del ecologismo y tal vez este es una, un aspecto más del tema, ¿no? ¿Podrías comenzar diciéndonos si hay un vínculo entre esto de considerar a los animales personas y con derechos con la ideología ecologista? ¿Existe ese vínculo o es algo muy separado? No, de hecho, el vínculo ya se da desde la propia filosofía. Sería una falta de respeto de mi parte querer opinar de cuestiones netamente teológicas, estando usted padre aquí, así que me voy a dirigir directamente al campo que es mi área, la filosofía como docente. Cuando uno analiza lo que es la gran distinción filosófica a grandes rasgos, podríamos distinguir en dos grandes corrientes, que luego tendrán sus distintos aspectos o diferenciaciones. La primera corriente, dentro de la cual va a estar el cristianismo, es el realismo filosófico. Podemos pensar en Aristóteles o en Santo Tomás de Aquino, que quizás sean los máximos exponentes. Por otra corriente, va a estar lo que es el inmanentismo, que proviene de la palabra inmanere. Inmanere se puede traducir como aquello que permanece dentro. Es un concepto complejo, ya lo vamos a ir explicando a lo largo de esta hora. Pero sí me interesa que la gente se quede con esta idea. En el realismo filosófico se presupone necesariamente que hay siempre una relación de presencia y distancia con los tres grandes pilares de la filosofía. Hay una relación de presencia y distancia con Dios, con el mundo y con el hombre. Entonces, diríamos, Dios está presente entre nosotros. De hecho, nosotros habitamos el mundo y de hecho nosotros tenemos contacto con el hombre. Pero yo no soy la humanidad, sino soy un ser humano. Yo no soy Dios, sino criatura de Dios. Yo no soy el mundo, sino que habito el mundo. Esto lo va a sostener el realismo filosófico. El inmanentismo es mucho más complejo, porque como todo permanece dentro de sí, se tiene que explicar por la exclusión. Entonces, así como en el realismo filosófico hay una relación de presencia y distancia, en el inmanentismo hay o pura distancia, pensemos rápidamente en los grandes existencialistas, Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, donde hay pura distancia, ya no hay nada, solo la existencia en sí misma. O donde hay pura presencia. ¿Cuál va a ser el máximo exponente del monismo filosófico? Porque es pura presencia, de allí la palabra mono, que significa uno. Y un dato que le puede servir a la gente que nos está viendo, cada vez que vean el sufijo ismo, cristianismo, monismo, liberalismo, comunismo, significa sistema de ideas. Entonces, el monismo es un sistema de ideas que se basa solamente en el uno. ¿Cuál es el máximo exponente del monismo? Baruch Spinoza, que dentro de la filosofía ha sido de los pocos filósofos
no cristianos que han logrado tener una filosofía, podríamos llegar a decir, sólida. Aunque yo sea detractor y tomo mucha distancia del pensamiento de Spinoza, hay que reconocer que es una filosofía tan sólida que ha logrado expandirse en el mundo entero. Y esto es la base de considerar que el animal tiene derechos. Por eso siempre lo planteo y lo trato de hacer con la mayor claridad posible, porque es un tema complejo. No pocas veces católicos de muy buena fe, cristianos en general, consideran que el animal tiene derechos. Es más, en una mala lectura bíblica llegan a presuponer que al ser creados por Dios, tienen una suerte de respeto absoluto hacia los mismos. Pero esta idea, que no es estrictamente cristiana, la derivan curiosamente del pensamiento de Spinoza, quien pertenecía a otra religión y que de hecho fue excomulgado de esa otra religión por plantear las herejías que planteó. El punto es que esta idea de Baruch Spinoza es muy importante. Yo sé que ahora es complejo lo que voy a explicar. Les pido paciencia, pero si logran entender esto, van a entender cómo funciona gran parte del pensamiento postmoderno. Baruch Spinoza va a creer en Dios, porque de hecho él pertenecía a una sinagoga. Él creía en Dios, pero él toma muchos elementos del pensamiento de Descartes y muchos elementos del pensamiento de Malebranche. Entonces, como racionalista, él intenta reconfigurar a la luz de la razón lo que serían misterios de fe. Concretamente, lo que es el acto creador y la presencia absoluta de Dios. De allí que va a decir que Dios ya no es inmaterial como lo es para el católico. De hecho, para el católico, uno de los atributos de Dios es que no puede ser un Dios material, porque la materia, para el realismo filosófico, es principio de cambio. Es decir, el cambio opera sobre la materia. De allí que tenemos que tratar de morir en estado de gracia, porque es cuando la forma se abandona la materia. Pero ya llegaremos a eso luego cuando hablemos del alma de los animales. Volvamos a Spinoza. Spinoza va a decir que Dios es uno y que todo lo que existe no es en participación de Dios, como si lo sostendría Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, pensemos, yo, mis hijas, el sol, las nubes, los animales, tienen un grado de participación, porque son entes, ente significa aquello que ejerce el acto de ser, que están participando y por eso todo ente, al participar en cierto grado de los atributos divinos, poseen sus trascendentales. Res, unum, aliquid, bonum, pulcrum y verum. Por eso vamos a decir, para que la gente lo entienda en términos simples, todo lo que existe tiene un grado, aunque sea mínimo e ínfimo, de participación en Dios. Alguien podría decir, ¿qué sucede con un alma condenada? Bueno, de hecho, si Dios no amase esa alma condenada en ese grado, le quitaría el acto de ser, ya no sería, pero el alma sigue siendo. Entonces, Dios ama la creación y por eso la creación existe. El tema es que existe en un orden y en una jerarquía, concepto fundamental para los que les gustan ver estos vivos e ir tomando nota. Un concepto fundamental para el realismo filosófico es el concepto de orden y del orden se deriva la jerarquía, algo que no tiene el inmanentismo. Ahora van a ver el punto por qué es fundamental esto. Esto es fundamental. Entonces, como estamos viendo, Baruch Spinoza va a sostener en su inmanentismo que ya no hay una relación de presencia y distancia con Dios, sino que todo es Dios. Entonces, tanto una ratita como un arbolito, como yo mismo, seríamos Dios. Seríamos más concretamente una extensión de Dios, ya no por participación, sino por extensión. Entonces, para que la gente lo entienda de la forma más simple posible, se le voy a dar el ejemplo que se me acaba de ocurrir. Para un católico, lo que yo he escrito
en esta agenda donde voy anotando los videos que tengo pendientes en mis canales, en esta agendita yo participo de ella. De hecho, yo he volcado en ella parte de mi inteligencia al escribir y decidir ordenar qué video va, qué video no va. Entonces, la agenda tiene una participación mía. Yo he participado en la agenda, pero yo no soy la agenda. Yo puedo diferenciar el ente agenda del ente Horacio Justo. Para Spinoza, la situación es distinta, porque todos seríamos extensión de Dios. Entonces, para que lo podamos entender, sería como que cada uno de nosotros sería como un dedo de Horacio Justo. Son extensión de lo mismo, quizás con distintas funciones. La función del dedo sea ayudarme a tener mi mate, la función de la vista sea ayudar a Dios a poder ver, pero todo pertenece a lo mismo, todo es una extensión de sí. ¿Quién va a tomar este pensamiento? Ahora vamos derecho al tema de los animales, pero era importante recalcar esto, padre, para que la gente lo entienda. Curiosamente, quien promueve esta primera idea, a grandes rasgos, que va a ser una gran influencia en el pensamiento contemporáneo, es el naturalista Ernst Haeckel, que ya lo mencionamos cuando hicimos un vivo anterior, que es el creador del concepto de ecología. Y acá está el punto donde se empiezan a entrelazar las líneas. El creador del concepto de ecología, oikos logos, o el conocimiento de la casa, él era monista. De hecho, él funda la Liga Monista en Alemania, además de la Sociedad de Higiene Racial. Pero eso es materia anecdótica. Él funda la Liga Monista. Él sostiene en esta idea monista de que todo el proceso evolutivo convergía a una única sustancia. De hecho, el monismo se define como que todo es extensión de la misma sustancia. ¿Qué problema para un monista explicar, por ejemplo, la Santísima Trinidad, donde son cosustanciales en un Dios que es un trino? Estos son debates muy interesantes que a veces uno los plantea. ¿Qué sucede? Ernst Haeckel toma las tesis de Darwin, claramente que es monista, y las radicaliza. Entonces, él va a decir lo siguiente, y yo invito a la audiencia a que lo piensen de la siguiente manera. Si no hubiese un logos creador u ordenador, porque en el realismo filosófico, insisto, no voy a hablar estrictamente de teología porque excede mi área. Entonces, para Aristóteles había un logos ordenador. Para Santo Tomás Aquino hay un logos creador. Entonces, Santo Tomás Aquino va a decir, Dios crea ex nihilo, crea desde la nada. Aristóteles va a decir, no, nunca se explica este fundamento, pero él dice, lo que hace este logos divino es ordenar lo que ya existe. Pero en ambos va a haber un punto de coincidencia. Se establece un orden. Este ejemplo que voy a dar ahora se lo doy siempre a mis alumnos en la universidad y también a mis alumnos privados, que es el siguiente. Calculo que pueden ver que detrás mío hay una biblioteca, supongo. No le pueden hacer zoom, pero si hicieran un zoom verían que de un lado están libros de filosofía, justo atrás mío libros de teología, de este otro lado libros de la historia de la iglesia, abajo literatura, después historia. Tiene un orden los libros. Yo sería una inteligencia que ordene esto. Pero supongamos que entran mis hijas, que a veces lo hacen, y me desacomodan mis libros. O sea que estas dos especies, entre comillas, de criaturas mías, han desacomodado mis libros. Para volver a ordenarlos, tendrían que conocer mi inteligencia o lo que yo les permita conocer a ellas, porque calculemos, voy a dar un ejemplo simple, mi hija mayor tiene 3 años, entonces ella ya conoce cierto tipo de inteligencia mía, entonces yo le digo, estos libros no los podés tocar, pero sí podés jugar en el living de la casa, algo parecido a lo que hace Dios en el Génesis, ¿no? Entonces, dentro de lo que ella conoce a su edad, de lo que permito yo participarle de mi inteligencia, ella, si algún día los desacomoda, podría luego decir, bueno, el orden original era este. Por eso nosotros, aunque pequemos, podemos volver nuevamente a ordenar nuestra alma en función de Dios. De la misma manera podría mi hija ordenar. Ahora, ¿qué pasaría si yo no estuviera? Si yo no estuviera, quizás mi hija en algún momento podría ordenarlos. Pero las generaciones pasarían y quizás los nietos de mi segunda hija ya no sabrían el orden de los libros.
Quizás podrían decir, los libros en realidad son juguetes que se usan para poner en el piso y caminar sobre ellos. Esto es lo que sucede con el inmanentismo. Se pierde esta noción de orden y jerarquía, que es muy importante. Por eso va a decir Ernst Haeckel, y por eso hice esta larga introducción y este largo ejemplo para que se pueda comprender, este naturalista que crea el concepto de ecología va a decir lo siguiente: la historia del ser humano es la historia de un vertebrado a la par de cualquier otro mamífero. Claro, si Dios no está, y acá donde yo le pido a la audiencia que participe, que lo puedan pensar, si Dios no es, ¿dónde va a surgir el criterio ético moral? Yo ahí voy a mostrar que hay distintas formas de llegar a un criterio moral. Por ejemplo, el utilitarismo, el consecuencialismo de Jeremy Bentham, podríamos considerar el constructivismo moral, el escepticismo moral, podríamos tomar una suerte de metafísica de las costumbres según Kant, o lo que es una idea moral intuitiva, como se sostuvo en el siglo XVII. Pero finalmente uno cuando empieza a indagar no pareciera que hay una moral sólida, no pareciera que hay un código deóntico como los 10 mandamientos que son universales, sino que pareciera ser que la ética va a ser siempre relativo a, si Dios no existe y yo quiero apelar a una idea utilitarista, por ejemplo, ¿cómo sucede en la actualidad? De hecho, la ONU no es relativista en lo moral, es netamente utilitarista. Se toman el pensamiento de Jeremy Bentham, toman el pensamiento de John Stuart Mill, el pensamiento de Peter Singer y lo materializan en políticas públicas, abiertamente. Un ejemplo simple, para que la gente no vea que esto es una ficción. Voy a citar una ficción, de hecho. Voy a citar una ficción. Los Vengadores, cuando aparece el malo de Thanos, yo no sé si Thanos es el malo, porque para la ONU no lo sería. Thanos dice, hay que acabar con la mitad del universo, de la vida en el universo, para que los recursos alcancen hacia todos. ¿Acaso alguien ha leído en profundidad lo que es la Agenda 2030? Entonces, este es el punto. Sobre esta línea trabaja el animalismo. No es casual, por ejemplo, que los grandes defensores de los derechos animales, y no solamente Peter Singer, podría pensar en Petra Kelly, podría pensar también en Stephen Wise, el mayor promotor de los derechos animales en Estados Unidos, podría pensar en Dave Foreman, que era presidente de la asociación terrorista Earth First, ecoterrorista para ser más preciso. Son todos utilitaristas. Porque este es el problema. Hasta aquí quería establecer esta pequeña introducción. Pero ahora, si quiere, paso de lleno a explicar cómo se vincula estrictamente la filosofía. Porque acá va a venir el punto central y con esto corto esta primera parte. Para que la gente lo pueda ver. Cuando surge la noción de Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, que creo que en algún momento hay que repasar la influencia de Nietzsche en la actualidad, creo que quizás no ha sido lo suficientemente explorado y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Pero cuando surge esta idea, fue necesario que el ser humano empezase a bregar por un nuevo código moral. Y el nuevo código moral se va a centrar principalmente en la influencia de John Stuart Mill y de Jeremy Bentham. Porque van a sostener esta idea de que las acciones son buenas o malas no por su ontología, porque la metafísica ha muerto. Si yo digo, Dios ha muerto, estoy diciendo, ha muerto ese logos que ordena y jerarquiza todo lo que existe. Ha muerto aquello que está más allá de la física. Para que la gente lo pueda entender. Para que esta regla pueda medir 10 centímetros, tiene que haber una unidad de medición que sea externa a la regla, necesariamente. Esto es una regla básica en la filosofía realista. Entonces, cuando hablamos de metafísica, para yo poder establecer qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué es feo, qué es verdadero, qué es lo que no es verdadero, necesito que la bondad, la belleza y la verdad sean externo a aquel ente sobre el cual yo estoy ejerciendo un juicio. Porque es el modelo sobre el cual yo amparo la medición. Como Dios ha muerto la metafísica con él.
necesariamente. Entonces el hombre tiene que volver a establecer un nuevo criterio de bondad. Ya no va a haber algo que sea ontológico. La gente va a pensar que estoy exagerando en esto que voy a decir. Yo hace poco tuve un debate con un vegano, defensor de los derechos animales, donde yo le hice una sola pregunta. ¿La violación es buena o es mala? ¿Saben cuál fue su respuesta? Depende. Claro, para un católico esto es atroz, porque la propia acción es mala en sí. La propia acción es mala en sí. Siempre, en cualquier circunstancia. Exactamente, porque hay algo ontológico por detrás que nos permite sostener que hay una causa deficiente en esa acción, no una causa eficiente. Ahora, resulta ser que se va a empezar a decir que la bondad depende de cuánta felicidad y cuánto placer genere en los seres que sean susceptibles de sentir placer o sentir felicidad. Por eso, cuando John Stuart Mill plantea su tesis, lo primero que se le dijo es, de aquí a unas generaciones se van a empezar a considerar personas a los animales, porque ellos también pueden sentir placer y dolor. Si mi criterio para establecer que algo es bueno o es malo es cuánto dolor se genera, va a suceder lo que tenemos hoy, y cierro con esto para que la gente lo pueda entender así en la actualidad. No es, como algunos dicen en redes sociales, disparatado e incongruente e hipócrita considerar que es legítimo el aborto mientras se está diciendo que tienen derecho las ballenas o las tortuguitas. Hay muchas veces que en redes sociales se dice, le quieren dar derechos a los animales, pero luego están a favor del aborto. De hecho, esto es muy coherente con el utilitarismo. Es muy coherente. ¿Por qué? Porque como lo explicaría Peter Singer lo sostiene cuando establece lo que es ética práctica, que también en Revolución Animal da esta tesis, y lo dice expresamente a tal punto de que genera un repudio mundial por parte de los padres de niños discapacitados, porque él dice, la vaca tiene un grado de conciencia, yo como docente de filosofía diría tiene un grado de conocimiento, porque la conciencia es distinto, Es distinto. pero lo voy a citar siendo justo con Peter Singer. Dice, la vaca tiene un grado de conciencia sobre su vida, por eso intenta huir del peligro. Tienen, por lo tanto, más derecho a la vida, porque tienen más capacidad de sufrimiento o de placer que un niño por nacer que no ha desarrollado el sistema nervioso central o un discapacitado mental grave. Esto lo dice expresamente. Claro, a un católico esto le resulta horroroso, pero es muy coherente con el utilitarismo, porque al no haber un Dios ordenador, lo que sucede es que el hombre, de manera inmanente sobre sí mismo, porque ya no hay nada fuera del hombre, el hombre empieza a darse su código ético, y un código ético basado en la felicidad y el placer de lo que se siente. Entonces van a ver que hay un paralelismo, y con esto cierro para esta primera pregunta, hay un paralelismo que van a ver que a medida que creció lo que es la tesis del sensocentrismo, es decir, ya no es antropocentrismo o teocentrismo, sino se centra todo en lo sensible, en la capacidad de sentir, bien, sino que en un debate, ¿cómo se dice? Demostrarme que Dios existe a través de los sentidos. Es decir, todo redunda a lo material, a la capacidad de sentir. Mientras crece esta tesis sensocentrista de los animalistas, crece también el hedonismo, porque ya no hay pecado, ya no hay necesidad de sacrificio, ya no hay mal, es simplemente placer por el placer mismo. ¿Cuál sería la objeción que una persona, digamos, sin dañar a otro, tuviera ciertos vicios privados? Entonces, un católico diría, no, sí, porque te jugás la condenación de tu alma, te jugás la vida eterna, pero para un sensocentrista donde todo se reduce a la capacidad de sentir en términos materiales, no habría ninguna objeción al respecto. Y este es el punto de contacto como para iniciar el vivo, que creo que se me tenía un poco la respuesta, pero era necesaria la introducción. No, te felicito, te felicito. Excelente introducción. Fíjate que en otro momento me gustaría luego invitarte en otro programa a hablar sobre el ateísmo, porque el ateísmo no es una postura inofensiva. O sea, yo no estoy insultando a los ateos, pero el ateísmo ha causado estragos en la vida de individuos y las sociedades, porque tiene consecuencias terribles para el hombre, el negar la existencia de Dios. Ese es otro punto. Pero creo que algo has mostrado tú de este tema ahora.
¿Pudieras explicarnos cómo se ha entendido en nuestra cultura occidental persona? Sí, Porque ahí también me parece un punto clave, ¿no? Para saber si el sí. animal es persona o no, bueno, tenemos que saber qué es una persona, ¿verdad? Y en qué se funda, cuál es lo esencial de persona, porque pareciera que ahora persona es lo que siente, como decías tú. O sea, si hay un ser que puede Exactamente. sentir, es persona. Pero no se ha entendido así en nuestra cultura occidental. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, padre, acá les voy a pedir, voy a tratar de responder en 15 minutos, voy a tratar de ser breve esta vez. Pero es un tema complejo. ¿Por qué le digo que es complejo? Porque su pregunta, padre, es compleja, porque usted me dice la cultura occidental. Yo quizás, esto, si estuviésemos en una tertulia privada junto a otros pares, alumnos, docentes, yo preguntaría, como me gusta hacer a veces en las comidas, bueno, ¿qué es Occidente? O al menos, ¿qué Occidente? El Occidente de hoy, el Occidente de la Revolución Francesa, de la cristiandad, del mal llamado Bajo Medioevo. Habría que discutirlo, pero a grandes rasgos siempre he tratado de definir a Occidente desde mi humilde lugar como aquello que tiene una influencia filosófica en Grecia, en una ética cristiana y en un sistema jurídico romano. Es básicamente todos estos tres elementos, Roma, Grecia y, Y el, y desde ahí construimos esta idea. ¿Qué es persona? El primer concepto de persona lo podemos tomar ciertamente el sistema jurídico romano como aquello que tiene facultad de actuar. De hecho, personae alude en el sistema jurídico romano a las máscaras, a los actores que utilizan una máscara para resonar en un auditorio y de esa manera llevar su voz al espacio público. De allí que se habla de que persona es aquello que actúa en un espacio público. Ciertamente que es un concepto un poco laxo si consideramos que ya el niño por nacer es persona para nuestro entendimiento y no precisamente un niño por nacer como una persona en coma o como un discapacitado mental con ciertas deficiencias, le quitaríamos el título de persona. Y aquí es donde yo quiero responder, porque alguien me va a decir, si le das categoría de persona a un niño por nacer que no puede actuar en la vida pública, ¿por qué le quitas el título de persona a un animal que estaría en una situación idéntica como carencia? Por eso yo tomo mucha distancia de esta noción del sistema jurídico. Creo que hay una definición que es muy interesante, que es la que va a aportar Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino, cuando establece las 5 jerarquías de vida, a las 2 primeras no le da la categoría de persona, en tanto que en su esencia no reside ni inteligencia ni voluntad. Aquí vamos a tratar de explicar algo y, insisto, no me gusta entrar en temas teológicos porque no me gusta opinar de lo que no sé. Así que no tomo mal cualquier corrección que usted me haga, padre, porque sé que me puedo equivocar en este punto. Pero, según Santo Tomás de Aquino, que toma mucho de Aristóteles en algunos aspectos, según Santo Tomás de Aquino hay 5 jerarquías de vida, de acuerdo a sus funciones, pero también de acuerdo a su propia naturaleza. La vida vegetativa, que es aquella cuya forma, recuerden que en Aristóteles, concretamente en Aristóteles, le pido, sobre todo si hay algún alumno que vea luego esto en diferido, recuerden cuando explicamos a Aristóteles, que Aristóteles cuando habla de la forma del ser vivo, va a hablar del ánima, del alma. Entonces, alma, ánima, dentro de lo que es la forma aristotélica, se va a confundir con vida. Es más, para Aristóteles lo que es la forma del ente orgánico puede ser tranquilamente un sinónimo de vida y vida puede ser tranquilamente un sinónimo de ánima y ánima es sinónimo de alma. Por eso yo voy a decir acá y les pido que sean prudentes antes de enojarse con los comentarios, escuchen hasta el final. Los vegetales, o mejor dicho, la vida vegetativa, las plantas, los árboles, tienen alma. Una vez me pasó que dije esto en una conferencia, estábamos en una iglesia, un grupo se horrorizó. ¿Cómo que tienen alma? Le dije, esperen un poco. Si el árbol no tuviera alma, el árbol si no estuviese dotado de un alma, no podría tener sus funciones básicas, que es crecer y reproducirse, igual que alimentarse. Son 3 funciones básicas de la vida vegetativa: la alimentación, la reproducción y el crecimiento.
Por eso la vida puede florecer en el término más literal de la palabra, porque tiene esta función vegetativa, tiene un alma. Lo que sucede que en este primer grado de vida, al igual que en el segundo grado de vida, que es la vida sensitiva, donde el animal aparece en este segundo grado. El animal, pensemos en un perro o en un gato, tiene funciones vegetativas, por eso el animal se reproduce, se alimenta y crece, pero le añade nuevas funciones, que son las funciones del conocimiento. El animal conoce por sus 9 sentidos, los 5 sentidos externos, ya todos conocidos, los 4 sentidos internos, sensorio común, memoria, estimativa e imaginación. Si alguien cree que un animal no imagina, yo les pido a los que tengan un perro que vean cómo sueñan. Así de simple, el ejemplo más básico. Y esto hace también al conocimiento. Esto también es conocimiento sensible. A veces se quiere discutir, a mí me pasó de ver gente que queriendo abrazar el empirismo o queriendo abrazar el racionalismo, se olvidan que en realidad la imaginación también forma parte de lo que es el conocimiento sensible. Los animales tienen conocimiento sensible. Lo que sucede con la forma vegetativa como con la forma sensitiva, con esta alma de la planta o con esta alma del animal, es que esta forma se agota en la materia. Para que lo podamos entender. Yo tengo aquí, por ejemplo, pueden ver atrás, por ejemplo, voy a dar el ejemplo. Tengo atrás mío una biblioteca, ¿no? La biblioteca tiene materia y forma. La materia va a ser madera y la forma, bueno, la forma propia de un mueble. Entonces, la forma sería mobiliario. La forma mobiliaria. Si yo prendiese fuego en un ataque de locura en mi biblioteca, Dios quiera que no pase, pero supongamos que es un ataque de locura, yo prendo fuego en mi biblioteca, cuando se agotó la materia, se agotó la forma. Ya no hay una forma que subsista. Esto es muy importante que esté tomando nota. Igual sucede con el animal. Lamentablemente los perros no van al cielo. Lamentablemente. O sea, aunque a uno le encantaría que sí. A mí de verdad me gustaría mucho. Pero bueno, uno se sujeta a la autoridad de la iglesia. Y lo que la iglesia enseña, porque tiene una razón de ser lo que estamos diciendo aquí. El animal, cuando muere, su forma, entiéndase, su alma, se agota, su vida se agota dentro de esa materia. Es decir, si murió el animal, murió también esa alma. Igual que cuando un árbol está al lado, la forma del árbol, el alma, fue agotada. Ya no es. Esto es muy importante los términos. Por eso no digo ya no existe, porque hay una cuestión mucho más profunda entre la diferencia entre el ser y existir. Sí, ¿qué sucede con el ser humano? El ser humano, criatura predilecta de Dios, tengo mis fundamentos para sostenerlo, digamos, en términos teológicos, pero esto ya sería materia para otro vivo. Pero esta criatura predilecta para nuestro Padre tiene funciones vegetativas, tiene funciones sensitivas, por eso tenemos los sentidos, por eso nos podemos reproducir, pero tenemos también lo que son las funciones racionales. Por eso el tercer grado de vida atomista es la vida racional. ¿Por qué somos seres racionales? Porque nuestra alma puede ejercer la función intelectiva y la función volitiva. Nuestra voluntad siempre quiere el bien, por eso el mal entra bajo apariencia de bien. La voluntad siempre quiere su bien, necesariamente sin excepción. Aun cuando el ladrón sale a robar, que sabe que está haciendo un mal, su voluntad quiere su propio bien. Lo que sucede es que está nublado el juicio. Esto incluso hay una cuestión para estudiar respecto al Antiguo Testamento en el Génesis, pero no quiero entrar en ese tema. Y la inteligencia se orienta hacia la verdad. Entonces, como el ser humano está dotado de inteligencia y voluntad, el ser humano es libre. Y eso lo hace superior a toda criatura. Y no estoy hablando solamente en términos teológicos. Esto lo estoy planteando estrictamente desde el punto de vista aristotélico, tomando elementos de Santo Tomás de Aquino. Pero ni siquiera he hecho citas bíblicas. Estoy diciendo, nuestras funciones nos hacen superior al animal, porque somos libres. Luego va a venir el cuarto y el quinto grado de vida, no lo quiero mencionar, porque sé que es un tema teológico, pero para que no se queden con las dudas, el que lo quiere investigar está en la Suma Teológica. El cuarto grado de vida, que también vamos a considerar persona, va a ser la vida angelical. En un determinado punto, la vida angelical también es una persona, en un determinado grado. Y luego, la vida divina. Por eso, no está mal en un determinado sentido, hay que ser cuidadoso aquí, no está mal en un determinado sentido,
considerar que Dios, que es uno y trino, son tres personas. En un determinado sentido, que acá me corrige el padre si me equivoco, pero decir que son tres personas cosustanciales no está mal, en cuanto que estamos hablando que son capaces de operar a través de la inteligencia y la voluntad. No le podemos quitar el atributo tanto intelectivo como volitivo, sobre todo en Dios, porque cuando uno quita uno de los dos atributos, les voy a dar una persona que cayó en este error. Guillermo Dockham. Guillermo Dockham, que de hecho era católico, en esa visión, porque él era docente de lógica, al día de hoy me cuesta entender cómo llega a esta conclusión. A mí me cuesta entender. Pero él quita el atributo de la inteligencia. Él considera que Dios es pura voluntad. De hecho, eso es quitarle también su persona. Es quitarle lo que hace estrictamente persona a la persona. Y acá cierro con esto, padre. Porque alguien me va a decir, bueno, pero ¿por qué nuevamente el animal no sería persona y un niño por nacer sí? Siendo que ninguno de los dos puede actuar. Este es el punto. Pensemos primero en la esencia. La esencia, en un sentido metafísico, además de hacer que aquello sea lo que es lo que limita el acto de ser. Salvo en Dios, porque la propia esencia es su ser. Entonces, como Dios es puro acto de ser, lo vamos a sacar de la ecuación. Entonces nos vamos a quedar con lo que depende de Dios para ser, porque Dios le da el acto de ser. Si hubiese dos puros actos de ser, habría dos dioses. Se limitarían mutuamente, entonces no serían dioses, porque estarían limitados. Entonces voy a llegar a la conclusión que todo lo que es está limitado por su esencia. De allí que yo por mi esencia no pueda volar como un pájaro y de allí que un pájaro no puede escribir un libro. Diferencias. Las esencias lo que hacen entonces es ordenar jerárquicamente. Todo lo que tiene un orden tiene un límite. Cuando yo hablo que la esencia limita el acto de ser, estoy estableciendo un orden. Porque establezco un límite. El orden, de hecho cosmos significa orden, es límite. Y el límite es lo que me permite a mí distinguir el ser del no ser, lo que es de lo que no es, porque está ordenado y está limitado. Es más, si quieren algún día hacemos un vivo especial hablando de este tema con mucha profundidad, porque el gran acto del non serviam del ser humano, cuando el ser humano quiso ser como los dioses, lo que quiso hacer es romper con su propia esencia, no reconocerse como criatura, no reconocerse supeditado a un orden. Por eso es común ver que hoy, luego, hay transhumanismo, transespecies, transexuales. Se rompe con la esencia, se rompe con el orden, se rompe con los límites. Y los transespecies juegan con esta idea, de hecho. Con los animalistas está este punto. ¿Por qué? Porque el niño por nacer, voy a dar dos ejemplos que son drásticos. Drásticos voy a dar. Pero es la forma en la que quizás se entienda. Osvaldo de Carvalho creo que tiene algo para decir al respecto sobre dar ejemplos drásticos. Pero miren, pensemos en un niño que lamentablemente sufre un aborto espontáneo, que lamentablemente sucede, son misterios de fe por qué esto a veces acontece, pero es una realidad. O una persona con un grado alto de discapacidad. Dos casos concretos. Esas personas, ¿son o no son racionales? Esto siempre se lo digo a mis alumnos. Y cuidado con las palabras. Yo no estoy preguntando si están ejerciendo la razón, sino si son racionales. Porque el niño por nacer, como una persona con discapacidad, es más, ampliemos los ejemplos, o un drogadicto, o un preso, son libres, son dignos, son personas. Lo que sucede es que están privados del ejercicio de la libertad. Que yo tenga una persona privada del ejercicio de la libertad no le quita que es un ser libre. Porque si fuese que pierde su ser, no lo podría recuperar nunca luego. Si alguien pierde su dignidad, no fuese digno, no podría luego recuperar su dignidad. Si alguien deja de ser hijo de Dios en un determinado sentido, nunca podría volver a la morada del Padre. Lo que sucede es que hay un ejercicio que se suspende. Esto es muy importante y soy cuidadoso porque a veces la ambigüedad puede parecer que de repente un budista o un satanista
forman parte de la iglesia del Señor. No, son cosas distintas. Lo que estamos diciendo es que hay algo en su acto de ser que todavía reside en su esencia. Que él libremente se oponga a amar a Dios no quita que en algún momento se pueda convertir y volver a Dios, pero puede volver porque su esencia así lo permite. Por eso, aunque un niño no llegue a nacer, ya es persona porque su propia naturaleza está dotada de la facultad de razonar, está dotada de la inteligencia y total de la dignidad. Por eso van a ver que hay personas que, aun cuando eligen la vida delictiva o aun cuando eligen la santidad, pueden elegir libremente su destino, su camino a seguir, amar o no amar a Dios. Sin embargo, y acá yo invito a que me puedan corregir, de lo poco que conozco, le pido a la audiencia que me corrijan, yo he visto muchas especies animales a lo largo de mi vida. Nunca he visto un león que se levante una mañana y diga, hoy voy a dedicarme a ser vegano. Nunca he visto un pingüino diciendo, oh, hoy voy a escribir la Divina Comedia. Nunca he visto de repente un elefante diciendo, creo que tenemos que dejar la vida rudimentaria y vamos a empezar a utilizar utensilios para comer. Misterios que a veces a uno le sorprende, porque de hecho incluso cuando se quiere comparar a los animales con los orangutanes o con ciertos derivados de los simios, los animales estos mantienen los mismos comportamientos históricamente. No ha habido un cambio sustancial. Exactamente. Esto Los simios no dicen, ahora queremos vivir en la tundra. Exactamente. Y esto, padre, con esto cierro esta pregunta. Me excedí por 3 minutos lo que quería responder, pero bueno. Era explicar esto. ¿Por qué los animales no son personas, nosotros sí? Por los grados de jerarquía. Alguien me podría decir, es una distinción arbitraria. Quizás podría ser una distinción arbitraria. Veamos cuál tiene más coherencia. No solamente coherencia argumentativa, como me ha pasado en debates con veganos. No solamente coherencia argumentativa, porque yo trato de enfocarme en la metafísica. Las secuelas en última instancia. ¿Cuál sería el impedimento para que si abrazamos estas agendas utilitaristas, no se diga el día de mañana, ciertas personas con ciertas características están de más, están consumiendo muchos recursos naturales para garantizarle mayor placer a mayor cantidad de personas, por ejemplo, los niños síndrome de Down que sean abortados? ¿Cuál sería el impedimento para un utilitarista coherente? Porque a mí me gusta debatir, pero con gente que sea coherente, con su pensamiento llevado a última instancia de manera coherente. ¿Qué pasaría si toda la humanidad llevara a última instancia la vida de acuerdo a lo que la iglesia enseña? Eso también es un debate interesante. ¿Qué sucedería si toda la sociedad abrazase la cristiandad como se debe abrazar? ¿Y qué sucede cuando se abrazan las ideas hedonistas, animalistas o existencialistas como sucede actualmente? Es que caemos en la tiranía, es que ya está sucediendo, estas ideas están abrazando y lo que provocan es la tiranía de unos sobre otros, porque la ideología no sirve a todos, la ideología sirve a un grupo nada más, a un grupo de poder, ¿no? Muy interesante tu respuesta, muchas gracias. Entonces, bueno, ya quedó claro, los animales no son personas. Lo siguiente, pues no tienen derechos, obviamente, ¿qué se requiere para tener derechos, Horacio? ¿Cuál es la condición para decir yo tengo derecho? Bueno, eso ya es materia más jurídica y es complicado, porque nuevamente, en el caso de los justnaturalistas van a tratar de establecer una especie de esencialismo. Entonces van a decir, en tanto que un ente esencialmente pertenezca al género humano, ya está dotado de las prerrogativas que son propias del ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la propiedad. Esto no me gusta aventurarme en estas áreas porque a veces se caen en pensadores como John Locke y yo no soy muy partidario de esas corrientes. Uh-huh. Para las corrientes más realistas, sobre todo el realismo cristiano, la propia alma. ¿Por qué la propia alma? Y qué bueno que me hizo esta pregunta, padre, porque quizás me olvidé explicar algo antes. Recordemos que la forma del ser humano no se agota en su muerte. Esto es algo que es muy importante. Ya voy a entrar al tema de los derechos, pero quería cerrar con esto que creo que es importante. ¿Por qué el alma humana es absolutamente más digna que todas las especies animales juntas?
Porque todas las especies animales juntas, como contingentes que son, podrían desaparecer. Podrían desaparecer. Y luego no habría rastro alguno en la realidad. Simplemente han desaparecido. No queda rastro alguno. De hecho, ¿qué rastro podríamos tener nosotros de alguna estrella que se haya extinto hace millones de años? No, no cambiaría nuestra esencia. Sin embargo, el alma del ser humano es a la eternidad, o mejor dicho, es al infinito. El alma del ser humano subsiste, ya sea en la gloria de Dios o en la perdición. Pero el alma del ser humano subsiste, es un subsistente, no así la forma de los animales. La forma del ser humano es un subsistente. Y de hecho, esto es lo que nosotros consideramos como un fundamento para decir que tenemos derechos. Porque los derechos lo que hacen en última instancia es establecer prerrogativas. Van más allá de un sistema de abstención y especulación que es propio de sistemas jurídicos, sino que es aquello que perfecciona y conduce a la perfección al ser humano. ¿Y por qué el ser humano necesita llegar a la perfección? ¿Por qué se necesita que se respete su derecho a la vida? ¿Por qué se necesita que se respete su derecho a la intimidad, su derecho a la propiedad, su derecho a la honestidad, al trabajo, al estudio? Porque todo esto hace, dentro de las prerrogativas, a la vida virtuosa. Y lo que hace la vida virtuosa, como fundamento del derecho, estoy hablando de derecho más abstracto, no lo piensen solamente como un código penal, que eso es accidental. Lo que hace la prerrogativa es permitir, o mejor dicho, establecer aquel sistema que permite que el ser humano se eleva en la virtud. Porque la virtud lo que hace es perfeccionar la forma, perfecciona el alma. Por eso el que es estudioso, trabajador, honesto, justo, caritativo, quien practica la fe, se eleva como el santo, mientras que el iracundo o el lascivo, aquel que se priva de la razón, se degrada como una bestia. Esto lo explica Aristóteles, esto ni siquiera es Santo Tomás de Aquino, ni siquiera es San Agustín. Esto es Aristóteles metafísica. El vicio degrada al hombre y la virtud lo eleva. Lo que hacen las prerrogativas es evitar, o mejor dicho, establecer una guía, porque la evitación lo va a dar el poder coercitivo en última instancia, pero establece el modelo mediante el cual, a través del respeto a esta guía, la persona se puede perfeccionar y elevar en virtud. Ahora, ¿cómo se podría elevar en virtud un animal? Porque un ser humano podría, de hecho, terminar con la vida de su propia prole. Lamentablemente sucede. Si no vayan a ver un evento feminista, la propaganda es abierta. Igualmente un gato podría comerse sus propias crías. Ahora, yo nunca diría el gato es bueno o es malo. Yo nunca diría el gato tiene derecho a o tiene derecho sobre. ¿Por qué? Porque no es un ente racional. No es un ente que por su propia esencia puede elevarse. El niño por nacer es persona y tiene derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si se respeta esa prerrogativa, de hecho, el niño por nacer ya al menos tiene la posibilidad de ser bautizado. Por dar un ejemplo concreto en materia teológica. Tiene el derecho a ser bautizado. Y eso le permite que mediante esta gracia de bautismo se eleva o tiene la posibilidad de perfeccionarse. No estoy entrando, porque yo me imagino los comentarios, porque yo conozco el mundo de YouTube de memoria. No estoy entrando acá a decir que el niño que es abortado y que no fue bautizado se va al limbo, porque eso fue una doctrina común, nunca fue doctrina de la iglesia, lo aclaro desde ya. Tampoco estoy diciendo que se condena, estoy diciendo simplemente que si uno respeta, por ejemplo, si yo respeto el derecho a la intimidad de una mujer, estoy permitiendo que se perfeccione en la virtud de la modestia, la castidad, la pureza. Si yo respeto lo que es el derecho a la verdad, estoy permitiendo que una persona pueda adecuar su inteligencia hacia un bien trascendental y de esa manera orientar su voluntad hacia el bien. Si yo respeto el derecho a la propiedad, no estoy violentando a una familia que va a poder concentrarse en trabajar de sol a sol como Dios lo manda, mientras la esposa se dedica a la crianza moral de sus hijos. Entonces, esto es lo que hacen los derechos. ¿Los animales tienen derechos? No.
Y esto no significa que uno esté a favor del maltrato. A ver, voy a decir algo que es muy controvertido entre los círculos más tradicionalistas, porque yo sé que lo que decía que es controvertido. En mi caso, humilde caso, es un 4 de copas, pero en mi humilde caso, yo, por ejemplo, porque pertenezco a Argentina, que es otra cultura, a mí me encanta lo que es la doma del caballo, porque sé que se los trata bien a los caballos, porque sé, conozco de cerca el mundo del campo, pero yo no le encuentro sentido, o yo todavía no conozco, no encuentro razón de ser, por ejemplo, a lo que son las plazas de toros. ¿Por qué? Soy de Argentina, soy de otra cultura, yo no lo entiendo. Entonces, yo podría decir, quizás para mí, en el mundo de Horaciolandia, no vería favorable de repente las corridas de toros, por dar un ejemplo simple. Pero quizás alguien me podría convencer de que sí. Pero no se sigue de esto, de que el toro tenga o no tenga derechos. Por dar un ejemplo simple. Yo puedo establecer acaso un derecho de propiedad sobre esta lapicera, que ya está viejita y pobre. Yo digo, yo tengo derecho de propiedad sobre esta lapicera. Que yo tenga derecho de propiedad sobre la lapicera no significa que la lapicera en sí misma tenga derechos. Soy yo el que tiene derechos sobre la lapicera. Por eso hay que ser cuidadoso. Porque hoy hay una moda a querer darle derecho a la naturaleza. Incluso dentro de la Iglesia Católica lamentablemente se ven corrientes que en algún punto parecieran coquetear con cierto paganismo panteísta. Hay que ser cuidadoso en dar una visión animista a la naturaleza. Porque la naturaleza por sí misma no está dotada de inteligencia y voluntad. No es la Gaia de los griegos, no es la Pachamama de los trasandinos, no es la madre naturaleza de los posmodernos. Es una creación de Dios, donde el hombre, por un deber moral, está obligado a una justa administración. Pero que a mí, que el padre que es superior en jerarquía a mí, pues yo soy laico, entonces, que el padre que es superior en jerarquía a mí, él me confiera la responsabilidad de cuidar materialmente de su iglesia. Es decir, tendría que ir a barrer, tendría que ir a limpiar, acomodar los cuadros, tener todo en orden. Eso no significa que el templo en sí mismo sea una persona. Distinto se habla de la Eucaristía, pero no quiero entrar en ese tema ahora. Pero no significa que el templo en sí mismo sea una persona. ¿Se entiende el punto aquí? Me he dado a entender. Los animales están supeditados a la voluntad del hombre, porque son inferiores en jerarquía. Esto no significa que haya un derecho absoluto al maltrato innecesario. Es más, nosotros creo que vamos a considerar al menos una patología a aquel que goza maltratando innecesariamente un cachorro, o pateando un gato, o haciendo sufrir sin razón de ser a cualquier animal, a cualquier ser vivo. Ahora, tampoco se absolutiza, porque si yo tengo que matar una vaca para alimentar una familia, es completamente legítimo. Es más, el Antiguo Testamento hasta Dios mismo enseña cómo hacer una bestia para su sacrificio. Les doy otro caso concreto. Si hay un bien superior como la salud de mis hijos, a mí no me va a temblar el pulso en tirar insecticida para matar a algún bicho que haya dentro de la cocina. Si hay un bien superior, como es alimentar a los niños en el merendero, y necesitamos una explotación de vacas para conseguir la leche, y se tendrá que hacer. El tema es que esto no significa que nosotros vayamos a decir que es moralmente válido, y con esto cierro, por ejemplo, volcar petróleo adrede en el océano, quemar adrede un bosque, o generar un daño ecológico irreversible de manera adrede. ¿Pero por qué? Porque el mal, y no lo olvide nunca nadie, esto es una mezcla entre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, lo que voy a decir, el mal, si bien existe el mal físico, el mal moral, el mal metafísico, vamos a decir a grandes rasgos que el mal es privación del bien debido. ¿Qué es el bien? Aquello que perfecciona al ente conforme su propia esencia. Ese concepto de bien es mío, pero el resto sí lo tomo de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles. Entonces, si yo privo a la humanidad de la Patagonia porque la contaminé, la quemé, la destruí, y de la misma manera se está generando un mal cuando Adán priva a todo el género humano del estado de gracia. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces,
objetivamente hubo un mal en Adán. Objetivamente mal. Que luego se pueda haber arrepentido, que haya cumplido penitencia, eso queda a juicio de Dios. Lo que digo es, él genera un daño que se transmite de generación en generación. Y eso es un mal. Si yo voluntariamente extinguiera las vacas, ¿estoy generando un mal? Sí, porque estoy privando a mis hijas, a mis nietas y a mis bisnietas de gozar de la creación de Dios, que eran las vacas para nuestra alimentación y para nutrirnos de su leche. Ahora, si yo, sin extinguir las vacas, tengo una explotación ganadera con la cual trabajo de manera honesta, cobrando un precio justo, como lo establece Santo Tomás de Aquino, alimentando a los niños, donando para la caridad parte de mis ganancias, ¿dónde estaría el mal allí? Si justamente las especies están puestas también al servicio del hombre. No es que el hombre está puesto al servicio de las especies. ¿Por qué digo esto? Y con esto cierro, padre, perdón la extensión, pero quiero cerrar con este argumento que creo que es necesario que se entienda. Cuidado con decir que los animales tienen derechos, pero sobre todo a los cristianos. Porque cuando los cristianos, y sobre todo los católicos, empiezan a decir toda la creación está puesta en un par de, al igual que el hombre, cuando el animal está a la par del hombre porque Dios creó al hombre, Dios creó al león, Dios creó a la jirafa y estamos a la par. ¿Saben lo que está diciendo ese ser humano cuando dice eso, padre? Está diciendo, Dios, vos no sabes nada. Dios, vos te equivocaste. Dios, cuando vos no diseñaste, te equivocaste muy feo al establecer las jerarquías. Es como que venga mi hija y me diga, no, no, papá, vos estás muy equivocado porque los libros de filosofía no van ahí, los libros de filosofía van allá. Yo decía, a ver, hija, yo te amo mucho, pero no. Crece, terminó una carrera, dedícate a dar clase y te das cuenta por qué los libros están donde tienen que estar. Lo mismo sucede acá con el hombre. El hombre quiere decirle a Dios, no, vos te equivocaste, porque en realidad yo sé, yo creo, yo pienso que deberíamos estar a la par con todas las especies, que todos deberíamos tener los mismos derechos. El propio Dios establece una jerarquía. El propio Dios lo establece. Entonces, es como a mí me resulta llamativo y raro cuando muchos católicos se aventuran a decir hay que reevaluar esta noción de los animales y sus derechos. Porque algo que ni Dios, ni la tradición, ni el magisterio, ni la Biblia han sostenido en ningún momento de la historia, salvo ahora en el siglo XXI. Perdón la extensión, padre, pero quería cerrar. Está muy bien argumentado. O sea, en el fondo es lo que decías al principio, es el rebelarse contra los límites, contra el orden del creador. En el fondo es eso, es decir, si hay creador o no, no me importa. Voy a hacerlo a mi modo, ¿verdad? Y sí, qué bueno que lo has explicado porque luego tiene muchas consecuencias prácticas, ¿no? El problema es que esta concepción, al ponerse en práctica en la vida ordinaria, pues va cambiando cosas, ¿no? Yo me acuerdo, me tocó subir a un avión, y unas personas que a un lado llevaban un gato que se la pasó maullando todo el tiempo, ¿verdad? Yo gracias a Dios no soy alérgico a los gatos, pero dices, bueno, ¿cómo es posible que estamos llegando a este punto en que ya no se piensa en cómo están las demás personas alrededor, ¿verdad? Puede haber una persona alérgica a cierta cosa, ¿no? Y ahora, no es lo mismo cuando en un avión va un bebecito llorando. No es lo mismo, ¿verdad? Si va un bebecito llorando en el avión y llora todo el tiempo, tenemos razones para tolerar eso y decir, bueno, ok, esta familia tiene que viajar, no va a abandonar al bebé, pero el gato, el perro, tratarlos como si fueran parte de la familia, porque ya está pasando eso, ¿no? Se consideran personas, se consideran con derechos, se empiezan a tratar como si fueran parte de la familia. Hay gente que ya hasta la iglesia, hasta la misa quiere llevar al perro o al gato. Entonces, bueno, sí, estas cosas van afectando la manera como nos conducimos, o bien, tal vez también es posible decir que la manera como empezamos a actuar, tal vez irreflexivamente, solo porque lo copiamos de otros, va cambiando el modo como pensamos, ¿no? Y vamos borrando esas jerarquías, esos límites que el Creador puso. Quería preguntarte, ¿qué
¿qué expresión podemos usar para no decir nosotros ecología, ecologismo? ¿Cuál sería la expresión más compatible con el pensamiento cristiano que podemos usar para ese, pues, cuidado de las cosas creadas? ¿Cómo se podría decir? Nosotros, o sea, decir, nosotros no somos ecologistas. Bueno, ¿qué sí somos? Católicos. Católicos, pero en relación al ambiente, bueno, a la naturaleza, no a la naturaleza en términos filosóficos, sino a la creación. ¿De qué podemos hablar? ¿Cuidado de la creación o...? Sí, yo siempre diría sentido común. Pasa que es muy complejo porque esto de hecho lo hablaba ayer con Sarah Winter. Bueno, Sarah Hoff ahora. Lo hablamos anoche, tuvimos una cena los dos y yo le decía, claro, es como fácil, este es el problema de las ideologías. Imponen una agenda que antes nunca se había tratado. Entonces ellos ya marcan el camino. Entonces ahora es ser ecologista, porque de hecho hasta hay menciones dentro de lo que son los propios documentos vaticanos respecto al ecologismo. Pero ya hay una palabra que en su génesis está viciada. Exacto. El tema es que como ellos marcan el inicio, ya no hay otra propuesta. Porque si fuese por ejemplo, si fuese alguien, ¿qué propones vos frente a cualquier dogma revolucionario? La contrarrevolución, o ser el tradicionalista, o ser medievalista. Hay distintas formas, porque ya hubo un antes que me permite a mí tener un modelo. Aquí como ya se marca desde el inicio lo que es el ecologismo de esta visión inmanentista, siempre digo, cuando se quiere compatibilizar con el pensamiento católico se cae en una contradicción, porque la propia Génesis, insisto, y esto lo dije en cada conferencia que di en México, que invitaba a que encuentren un solo pensador ecologista hasta 1970, de 1892 a 1972, un solo pensador ecologista que no sea inmanentista. Uno solo. Ahora, el inmanentismo con el catolicismo es como un círculo cuadrado. Es como pedirle a Dios que haga un círculo cuadrado. O sea, escapa a su omnipotencia porque no es posible por la propia esencia. Entonces, uno dice, bueno, pero ya está de moda. ¿Qué término usamos ahora? Y es complicado, padre. Sinceramente se lo digo. Yo siempre diría simplemente sentido común. O sea, no hizo falta más que el magisterio, que la tradición, que la verdad revelada para ordenar lo que ya es, para simplemente respetar el orden, porque no es que vamos a ordenar nosotros la creación, para simplemente respetar el orden, era quizás una cuestión más propia del sentido común, dirían algunos conservadores, con los que me llevo muy bien, una cuestión propia del sentido común. No he pensado el día de hoy un término, porque, insisto, es como hablamos con Sarah Hoff anoche. A una persona que se opone al feminismo, a una persona que dice, yo respeto a las mujeres, yo respeto a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, yo creo en la igualdad ante la ley, creo que somos iguales en dignidad, entonces no quiero ser feminista. Yo le digo, bueno, ¿qué término le daríamos al antifeminismo? ¿Machismo? No creo que sea lo mejor, digamos, decirle, yo no soy feminista, yo soy machista. Por eso les pregunto, hay algunos casos donde sí es más fácil encontrar un término medio. Por ejemplo, con el debate del transhumanismo. Hay algunos que son completamente escépticos y otros que son bioconservadores. Es decir, mientras se conserve la esencia de la vida, la tecnología podemos tolerar. Y vean mi vivo respecto a la tolerancia y la paciencia, porque ahí se aclaran algunos puntos al respecto. Vamos a tolerar, en pos de un bien mayor y trascendental, ciertos avances tecnológicos. En el caso del ecologismo, padre, debe ser sincero, como siempre dije, cuando yo no tengo la respuesta, no tengo miedo en decir ignoro. Ignoro qué término utilizar. O sea, ahora estamos en la etapa simplemente de denunciar ciertas inconsistencias filosóficas. ¿Cómo me denomino yo? Católico. Y desde ahí me amparo para las decisiones de vida. Ok, muy bien, excelente, Horacio. Creo que ha sido muy clara tu exposición y te agradezco muchísimo. Yo espero que la audiencia pues se interese un poco más en este tema. Volvemos a recomendar el libro del cual tú eres coautor, el libro negro del ecologismo. ¿Cómo se puede adquirir en general? Porque este programa no solamente se ve en México, lo ven en prácticamente todo Hispanoamérica. ¿Dónde se consigue tu libro? Para aquellos que todavía no lo han podido obtener.
Bueno, por ahora lo estamos distribuyendo solamente en Argentina, Chile y México. En Argentina es laresistenciaradio.com/libros. Está en mi sitio web, en mis redes. En Chile es muy fácil de conseguir porque está en Chema Librería, también que Legados Ediciones. Simplemente ponen en Google Legados Ediciones o Librerías Chema, que son grandes, y lo consiguen con suma facilidad. Y en México en la página de Ideas Libres a Full, que creo que están en promoción ahora haciendo envíos gratis a todo el país. Yo desconozco porque le digo la verdad, como yo me dedico a escribir, yo todo eso lo delego a las editoriales. Entonces allí en Ideas Libres a Full se puede conseguir y si Dios quiere, voy a estar en octubre en Ciudad de México y Guadalajara ya confirmado. Veremos si volvemos a Monterrey o no, eso dependerá de la providencia de Dios. Así que los invito a que me sigan en redes si quieren estar al tanto. Y como siempre digo, cualquier tipo de pregunta es bienvenida. Me pueden escribir a mi Instagram que siempre respondo. Si se han quedado con inquietudes o si quieren participar de las clases gratis de filosofía que doy los viernes a la mañana, que es parte de nuestro apostolado, bienvenido sea, que estamos todos aquí aprendiendo día a día. Excelente. Entonces, bueno, en la descripción de este video, abajo, voy a poner estos datos que acaba de decir Horacio, porque luego es difícil que se queden en la memoria. Van a estar por escrito en la descripción del video, para que sepan pues cómo seguir a Horacio en las redes, cómo conseguir su libro, los que viven en estos 3 países que él ha mencionado, en Argentina, en Chile, en México, y cómo contactarlo también. Qué bueno que das clases de filosofía, eso es muy importante. Ahora, si alguien quisiera estudiar formalmente un programa de filosofía, ¿hay la posibilidad, sabes, de un buen programa de filosofía? Sí, de hecho, donde yo doy clases en la universidad es IEX Ecuador. Me pueden contactar a mí, les paso todos los datos. Es una universidad privada y son línea estrictamente tomista. De hecho, soy los poquitos que no es sacerdote ahí que está colaborando dentro de lo que puede. Es una carrera que tiene la propuesta de que se puede hacer, si alguien se esfuerza mucho, pueden sacar la licenciatura en filosofía en 2 años y se ven todo lo que es una corriente de pensamiento, filosofía antigua, filosofía de la cristiandad, moderna, se ve puntualmente cada filósofo, cada gran corriente, empirismo, realismo, Hegel, Marx, se ve todo, pero siempre desde una posición netamente tomista. Es decir, se explica el autor, pero también se explica qué se defiende desde el realismo filosófico, cuál es la postura del realismo filosófico y un realismo centrado esencialmente en Santo Tomás de Aquino. Creo que es una propuesta innovadora, así que a todos los católicos que estén interesados les puede servir y de mucho. Doy fe que realmente el nivel educativo es muy alto, pero también es muy accesible para la gente que tiene que trabajar. Entonces, la asistencia académica que hay por detrás permite que uno pueda realmente disfrutar de la carrera y que no sea una presión. Entonces, permite filosofar mientras se va aprendiendo filosofía. Excelente. Bueno, y si para mí solo el hecho de saber que tú eres maestro de esa institución es una muy buena carta de presentación. Entonces, también esos datos van a estar abajo en la descripción. Pues muchas gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias Horacio por haber aceptado nuevamente esta invitación. Y bueno, en un futuro hagamos un programa sobre el ateísmo, que creo que también es muy importante. Que Dios te bendiga, Horacio, a ti y a tu familia. Un abrazo desde acá de México. Saludos a todos, a toda la audiencia. Les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Que viva. Hasta la próxima. Hasta la próxima.